Vayamos al tema de la crisis. El Perú va de crisis en crisis. Todas las semanas vemos que se dan escándalos y se presenta esta semana una nueva moción de vacancia. Ustedes, señora Rosángela Barbarán, como Fuerza Popular, no son los impulsores de esta nueva moción, pero ¿creen que la vacancia es la solución? Sin duda. Nosotros como Fuerza Popular hemos sido muy respetuosos desde que el señor Castillo fue proclamado, ¿no? Presidente de la República. Hemos intentado siempre poner paños fríos para darle evidentemente la oportunidad y la gobernabilidad al país. Respetuosos, cuestionaron que fuera elegido, dijeron que había fraude. Digamos que ahora están respetando las formas democráticas, pero no creo que definirse como muy respetuosos sea lo correcto. Y hasta el día de hoy yo puedo tener mis dudas y como buena demócrata hay que respetar lo que digan las instituciones. Pero una vez que el señor Pedro Castillo fue proclamado presidente de la República por el Jurado Nacional de Elecciones, nosotros fuimos los primeros, evidentemente, en salir a que el gobierno tenga un buen desenvolvimiento. ¿Y por qué cree usted que la vacancia es la solución? ¿Por qué? En primer lugar, ¿cuáles serían los fundamentos para una vacancia contra Pedro Castillo? Hoy en día son 20 los fundamentos. Desde que él salió, no sé si todos recuerdan, a desmentir en primer lugar sus reuniones en la salita de Serratea, a donde él sí se reunió con diferentes empresarios, como ya lo ha reconocido. El simple hecho de que el señor Pedro Castillo haya asumido un cargo, como él lo dice, sin tener conocimiento de lo que representa ser el presidente de la República, representante de la nación. ¿Eso cree usted que es causa de vacancia por incapacidad moral? La incapacidad moral, recuerda Sol, que nosotros lo que hacemos es un juicio político. El juicio o las investigaciones que están en el Ministerio Público seguirán su curso y va a tener evidentemente la sanción que corresponda. Pero nosotros, dentro del control político, todos los sustentos que se está teniendo en esta moción, y que son 20 los puntos, sin duda reflejan la permanente incapacidad moral del presidente de la República y los avales que está haciendo de los gravísimos hechos de corrupción. El avalar a estas autoridades... ¿Es un tema de incapacidad de gobernar o un tema de corrupción? Porque si están... Una cosa es distinta a la otra. Por supuesto que sí. Hay gente que gobierna y es corrupta y hay gente que no gobierna y no es corrupta y se pueden dar todas las combinaciones. En este caso se dan las dos combinaciones que tú has presentado. Por un lado, su poca capacidad o su nula capacidad para gobernar, y por otro lado, la incapacidad moral por los hechos de corrupción que él viene avalando desde el primer día de su gobierno. En virtud de las declaraciones de colaboración eficaz y de otro tipo de denuncias periodísticas, y no ¿verdad? Solo viene ahí, eso viene desde antes ya, porque nosotros hemos presentado los fundamentos desde antes de que la colaboradora eficaz pueda dar otros detalles que yo sin duda sé que las próximas semanas se van a ir sumando cosas más graves. ¿Qué posición tiene usted, congresista Paredes, respecto a esto? Porque esto es lo que tiene que enfrentar en el Congreso todos los días, estas posiciones enfrentadas a lo que usted piensa. ¿Qué nos dice de este tema? Que es parte de la democracia, el mantener puntos divergentes, pero yo lo que digo, acá está la Constitución. La Constitución dice en el artículo 112 que el mandato presidencial es de 5 años. El 113, en el numeral 2, habla sobre la vacancia y se habla de su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. ¿Cuáles son las pruebas de la incapacidad moral? No las tienen, solamente se argumentan dichos. Y a mí me parece lamentable porque esta es una experiencia negativa para quienes venimos desde el magisterio y como usted conoce, nosotros enseñamos valores. Y acá no es posible decir, estamos en el escenario político, hay que hacer un juicio político, el control político, y entonces ese control político le pasó, permítame terminar la idea, terminó con Gallardo. Al ex ministro de Educación Gallardo, bajo ese ribete de control político, se utilizaron falacias y mentiras para sacarlo. Acusaciones sin pruebas. Hay que entender que las personas detrás tienen familia. El tema de la familia, creo yo que, bueno, si bien es importante a nivel personal, no es tan importante a nivel país. Yo quisiera regresar a los temas de vacancia presidencial. Recordará, estuvimos repasando aquí, que al señor Vizcarra la primera moción de vacancia que le hicieron fue por mentir, en el caso de Richard Swin. Y la segunda lo sacan también por ya investigaciones en curso, pero no sentencias. Y si se fija usted, los dos casos ya se están dando con el señor Castillo. Algunas contradicciones que se han visto pueden definirse como que ha mentido, porque ha dicho una cosa primero y otra después. Y también ahora hay
colaboración eficaz o una colaboradora eficaz que lo involucra en supuestos ilícitos. Coincido con usted en que nada está probado, pero yo le pregunto, ¿no le preocupa que ya un presidente ha sido vacado en esa exacta misma condición? El tema es si las decisiones están sustentadas en el Estado de Derecho, en el ordenamiento jurídico, se respetan. Pero aquí no se puede hacer invenciones para luego tomar una decisión. Los derechos humanos son suscritos por el país, nuestro país, y ahí está en el artículo 55, los tratados internacionales. Entonces, ¿cómo queda la presunción de inocencia? O basta que una persona diga, tú eres o tú hiciste. Vamos a llegar a esa época del terrorismo donde muchas personas fueron condenadas, encarceladas inocentes, y una comisión como la del padre Lancier demostró cómo se había hecho estos daños. Le traslado la pregunta para terminar a la congresista Rosángela Barbarán, y añadiendo un detalle que la toca directamente, y es que con ese mismo criterio a su lideresa le harían lo mismo, porque ella también tiene acusaciones del mismo tipo. Entonces la pregunta es, ¿sigue sosteniendo la misma posición a pesar de que si fuera su lideresa la que estuviera en el gobierno estaría enfrentando exactamente lo mismo? ¿Le parece que podemos vivir en un país que vaca presidentes por este tipo de cosas? Aquí tiene que quedar claro una cosa, Sol, y es que los hechos por los que se le estaba juzgando políticamente al presidente Castillo no son por hechos que hayan ocurrido antes de que él haya asumido como funcionario público, como presidente de la República. Todos los hechos que se han descrito en esta moción de vacancia son por hechos que han sido dentro de su periodo como presidente de la República. Si él tiene tan claro, por ejemplo, ¿no?, y que no quiere que lo involucren en los hechos de corrupción que están sucediendo en el ministerio, lo primero que él debería hacer es separar a todos aquellos funcionarios que están violentando su confianza, entre comillas. Pero él no hace eso, él espera que ellos pacíficamente presenten una renuncia presionados por el Congreso de la República. Eso sin duda está amparado en lo que vienen diciendo diferentes funcionarios. No es el Congreso de la República, son los funcionarios del Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud, que están renunciando porque no aguantan todo lo que está sucediendo. Yo quiero entonces terminar con una pregunta que les ruego que me respondan los dos muy brevemente. El nombramiento del sucesor del ministro de Transportes ha generado la reacción de que en realidad es más de lo mismo, porque él es secretario general del ministro que ha tenido que salir por cuestionamientos. ¿Usted pediría que se retirara el ministro de Transportes nuevo? ¿Lo censuraría o le parece bien que esté allí, señor Paredes? No, a mí me parece que está bien él y todos los ministros. Lo que yo más bien invitaría a los otros grupos parlamentarios, cumplamos con la función de fiscalizar cada una de las funciones de los ministros. Y demostrémoslos a la población, Sol y amigos de Cuarto Poder, cuáles son las funciones que están establecidas en la ley y que no están cumpliendo. Hasta ahora no demuestran eso. Muchísimas gracias. Usted, Rosángela Barbarán, ¿pedirá la salida del sucesor del ministro de Transportes, su bancada? En este caso, lo primero es lograr que la moción de censura contra el ministro de Salud prospere y él pueda dejar el cargo. Pero aquí yo sí quiero decirle al congresista Alex Paredes que nuestro país ha sufrido muchísimo y no merece el nivel de gabinete que está presentando el señor Pedro Castillo. Y nosotros como parte es también exigir que pongan a los mejores. Nadie está diciendo que el Congreso elija a los ministros, estamos exigiendo que estos cumplan con el perfil y lo que se requiere. Y ahí vamos a ir también a la insistencia de la ley que ha observado el presidente para que los ministros puedan tener un nivel que merece nuestro país. Muchas gracias.